Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y hablando de ella sin parar. Hoy vamos a desgranar todo lo que rodea a esa impactante noticia que explotó el 31 de octubre de 2025, la sorpresa que nos dieron Burak y Neslihan. Sé que muchos de ustedes son seguidores fieles de estas dos personalidades, ya sea por su trabajo en la televisión, sus proyectos personales o simplemente por la chispa que desprenden juntos. Por eso prepárense porque vamos a ir directo al grano, analizando cada detalle, cada rumor y cada confirmación que ha surgido. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones y noticias exclusivas. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Así que, ¿qué fue exactamente lo que sucedió el 31 de octubre de 2025? Pues, como muchos ya sabrán, fue el día en que Burak y Neslihan decidieron compartir una noticia que, francamente, pocos esperaban. No hablamos de un simple anuncio de un nuevo proyecto, o de una colaboración casual. No, esto fue algo mucho más personal, algo que reconfigura la percepción que teníamos de su relación y de sus vidas. Se trata de un anuncio que ha generado un torbellino de reacciones, desde la alegría más pura hasta la incredulidad, pasando por innumerables especulaciones. Y aquí es donde entramos nosotros, para intentar poner un poco de orden en todo este revuelo. Vamos a retroceder un poco y recordar el contexto. Burak y Neslihan, conocidos por su carisma y su talento, han estado en el ojo público por un tiempo, pero siempre manteniendo un cierto nivel de privacidad en sus asuntos personales. Sin embargo, esta noticia rompió ese muro de confidencialidad de una manera muy significativa. Lo primero y más importante es entender la naturaleza de la noticia. ¿Era una boda secreta? ¿Un embarazo inesperado? ¿Un gran cambio de vida que implica mudarse a otro país? Los detalles iniciales fueron escasos, lo que por supuesto alimentó aún más la curiosidad. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación corrieron a buscar fuentes y los fans se volcaron en la búsqueda de cualquier pista. Y es que la forma en que lo anunciaron también fue peculiar. No fue un comunicado de prensa formal, ni una simple publicación en Instagram. Fue algo que a su estilo capturó la atención de todos. Empezaron a circular fotos, vídeos cortos, comentarios crípticos en sus historias, y poco a poco, el rompecabezas empezó a tomar forma. Los rumores, como siempre, volaron. Algunos decían que estaban planeando un gran evento para celebrarlo, otros que era algo más íntimo y significativo para ellos. Ahora, hablemos de las reacciones. Como les decía, fueron de todo tipo. Los seguidores más fervientes de Burak y Neslihan se mostraron eufóricos. Celebraron en los comentarios de sus publicaciones, crearon hashtags de apoyo y compartieron mensajes de felicitación. Es innegable que tienen una base de fans muy leal y apasionada. Pero no faltaron tampoco aquellos que se mostraron sorprendidos, quizás porque esperaban un tipo de noticia diferente, o porque simplemente no se lo veían venir. Y es normal, ¿verdad? Cuando dos figuras públicas que admiras anuncian algo tan personal, es natural sentir una mezcla de emociones. Pero lo fascinante de todo esto es cómo esta noticia ha logrado unir a la gente, incluso a aquellos que no los conocían tan a fondo, en una conversación sobre sus vidas y sus decisiones. Analizando un poco más a fondo, ¿qué nos dice este anuncio sobre Burak y Neslihan como personas? Nos habla de valentía, de la decisión de compartir un momento importante de sus vidas con el mundo, a pesar de la presión mediática. Nos muestra que a pesar de ser figuras públicas, siguen teniendo derecho a su privacidad y a tomar decisiones que les hacen felices, sin tener que justificarlo ante nadie. Y esa es una lección muy valiosa, especialmente en la era de las redes sociales, donde todo parece estar expuesto. Su decisión de comunicar esto en sus propios términos, en lugar de dejar que los rumores o los medios lo hicieran, demuestra un control sobre su narrativa que es admirable. Más allá de la sorpresa inicial, lo que realmente nos interesa es cómo esta noticia impactará en sus carreras y en su futuro. ¿Veremos a Burak y Neslihan enfocándose más en proyectos juntos? ¿O quizás esto les dará un nuevo impulso individual, con energías renovadas para enfrentar nuevos desafíos? Es difícil decirlo con certeza en este momento, pero lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto un foco aún mayor sobre ellos, y eso, en la industria del entretenimiento, puede abrir muchas puertas.
Quizás veamos un cambio en su estrategia de contenido, o tal vez simplemente se trata de un capítulo nuevo y emocionante en sus vidas personales que no afectará directamente su trabajo, pero que sin duda los hará brillar aún más. Otra cosa que me gustaría destacar es el poder de las redes sociales en la difusión de noticias como esta. En cuestión de minutos, la información se viralizó. Los fans se convirtieron en reporteros, compartiendo cada fragmento de información que encontraban. Esta capacidad de conexión instantánea es algo que ha transformado la forma en que consumimos noticias y nos relacionamos con las celebridades. Es un arma de doble filo, por supuesto, ya que también puede alimentar especulaciones infundadas, pero en este caso, parece que la mayoría de las reacciones han sido positivas y de apoyo. Y hablando de especulaciones, ¿qué clase de rumores se han tejido alrededor de esta noticia? Bueno, como es habitual, la imaginación vuela. Algunos se han atrevido a predecir futuros proyectos de forma especulativa, otros han intentado adivinar los detalles más íntimos de la situación, y algunos, quizás un poco menos optimistas, han planteado dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de lo anunciado. Sin embargo, creo que lo más saludable es centrarnos en lo que ellos han decidido compartir y esperar a que ellos mismos nos den más detalles si así lo desean. La verdad es que la vida de las celebridades a menudo se presta a la fantasía, pero detrás de cada anuncio hay personas reales con sus propias emociones y experiencias. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Burak y Neslihan han demostrado, una vez más, que saben cómo mantener al público expectante. Este anuncio del 31 de octubre de 2025 es un claro ejemplo de ello. Ha sido un golpe de efecto, una sorpresa que ha puesto de relieve la conexión que tienen con su audiencia. Y para nosotros, como canal dedicado a seguir de cerca las noticias y los eventos que importan, es un placer poder desglosar estos acontecimientos y compartir nuestras reflexiones con ustedes. Ahora, yendo un poco más allá de la noticia en sí, podemos pensar en la importancia de estos momentos en la vida de cualquier persona, famosa o no. La capacidad de compartir las alegrías, las decisiones importantes y los nuevos capítulos de la vida con las personas que nos importan es algo muy valioso. Y aunque Burak y Neslihan lo hagan a una escala mayor, el sentimiento subyacente es el mismo, la conexión humana y la celebración de la vida. En resumen, la noticia del 31 de octubre de 2025 sobre Burak y Neslihan fue un acontecimiento que sacudió el panorama mediático y las redes sociales, generando una oleada de reacciones diversas, desde la euforia hasta la sorpresa. Este anuncio de naturaleza personal y anunciada a su propio estilo, demuestra la valentía de la pareja al compartir un momento importante de sus vidas con su público y les ha puesto, si cabe, aún más bajo el foco de atención, lo que sin duda podría traer interesantes oportunidades futuras. La noticia también pone de manifiesto el poder de las redes sociales para la difusión instantánea de información y la capacidad de las celebridades para controlar su propia narrativa. Y con esto llegamos al final de este análisis, pero la conversación no termina aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta impactante noticia. ¿Los tomó por sorpresa tanto como a mí? ¿Cuáles son sus impresiones y expectativas para Burak y Neslihan en el futuro? Dejen sus comentarios abajo, queremos leerlos todos y debatir juntos. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Burak y Neslihan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan lo que viene. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.